Bueno, este video es correspondiente a la tarea número 6, literal 2. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? También se hace uso de lo que es un control PID, en este caso, un sistema hidráulico. Entonces, o bueno, un sistema de presión para un sistema hidráulico. ¿Ya? Entonces, se va a controlar lo que es la presión dentro de una planta que es hidráulica. Entonces, bueno. Como tal, eso sería. ¿Y qué tipo de control haríamos? Bueno, un control PID. Eh, Aquí lo que haríamos sería variar las constantes eh, del PID, que serían el proporcional, el integral y el derivativo. Entonces, bueno, como tal, lo que se va a hacer es el control de la presión, la cual sería nuestra variable crítica en este proceso, el cual va a retroalimentar todo. Y esta se va a controlar con el controlador PID. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para garantizar una respuesta dentro de los parámetros y también depende los parámetros que nosotros le queramos otorgar, como puede ser el overshoot, el tiempo en el que se estabiliza la señal, eh, también el error en estado estacionario. Son cosas que son importantes al momento de calcular la respuesta del sistema, porque esto nos va a ayudar a que el sistema sea más eficiente, que se llene más rápido, que todos son beneficios, ¿ya? Entonces, la acción de la parte proporcional sería que ajusta la salida del controlador en proporción al error de la presión real con respecto a la presión que es la deseada. ¿Ya? Entonces tendríamos la variable que es la SP, que sería el set point, y tendríamos la variable que es la variable medida. Entonces, entre estas dos, vamos a ajustar la parte proporcional para que nos dé una mejor respuesta. ¿Ya? De ahí la parte integral considera la acumulación, los errores que se han dado con el paso del tiempo. Entonces, esto también se puede hacer con algo analógico, pero en este caso vamos a usar un módulo. ¿Ya? Y este de aquí lo que nos ayudaría sería reducir el error en estado estacionario. Y por último, la parte derivativa, esta considera la razón de cambio del error. Y esto es para ajustar la salida del sistema. ¿Ya? Entonces, eso como tal sería la parte del PID, una pequeña introducción. Bueno, en este caso, lo normal, que sería para hacer todas las simulaciones, sería crear un nuevo proyecto, bueno, asignarle un nombre y asignarle un fichero. Ya. Nos vamos al apartado de Add New Devices y agregamos lo que es, en este caso, estamos usando el S7500. En este caso, el 1516 PNDP, que tiene conexión de Profinet. Y escogemos la última versión de firmware. ¿Ya? En el caso del HMI, ¿hay HMI? ¿O no? Ah, ya. Ya, en el caso del HMI, nos vamos al Comfort Panel de 7 pulgadas, el TP Comfort, el típico, y lo escogemos y ya. Entonces, bueno, eso sería para agregar las variables, digo, los devices. Bueno, ahora para hacer como tal la lectura analógica, haríamos algo parecido que en el video pasado, que lo primero que tenemos que hacer, tendremos un transductor que nos transformaría la variable de presión a una variable de, ya sea de corriente o de voltaje. Normalmente es voltaje o corriente, no, depende. Entonces, dependiendo de esto, vamos a configurar la entrada analógica, ya sea voltaje o corriente, dentro de los rangos determinados por el transmisor. Y de ahí ya podemos agregar lo que es el bloque de normalizar. Y estos estarían en un rango de, o bueno, una resolución de 0 a 27.648. ¿Ya? Entonces lo que entra aquí, o el valor que se va a normalizar, va a ser una palabra, en este caso la palabra 64, que hace referencia a un sensor de presión, que bueno, como no tenemos el sensor, va a ser simulado ya. O bueno, el transductor, perdón. Y como salida tendríamos la presión normalizada. Luego se pasaría a hacer el escalamiento. En este caso, el transmisor, o bueno, el transmisor en teoría, tiene un rango de 0 a 250
bares, o no sé la medida que se haya usado, pero estaría entre estos rangos, ya sea PCI o depende de lo que mida el transmisor. Y estaría entre estos rangos máximos y mínimos. Y luego de este escalado, tendríamos lo que es la presión, que es la real que vamos a usar para la programación. Ya. Ya, ahora continuando con la explicación. Bueno, solamente para hacer un complemento de la parte de la normalización y el escalamiento, fue que en el video de referencia, ellos como usaron un sensor real, básicamente un transductor, hicieron un bloque adicional, que en este caso es un bloque de sub, bueno, para restar básicamente. Lo que hace es, la medida una vez ya escala, le resta 1.25 para que sea una presión medida y ajustada. ¿Por qué se hace esta subtracción o por qué se resta 1.25? Básicamente es para compensar, digamos, el margen de error que pueda existir, digamos, en el sensor a medir. Pero bueno, o sea, como es ahorita simulado, realmente este bloque no tiene relevancia, pero si tuviéramos un sensor físico como tal, sí sería necesario colocar ese bloque, más que nada para, como decía, contrarrestar el margen de error, básicamente. Ya, ahora la parte de la programación bueno, está el bloque de función, que es la válvula de presión, y eso iría a la parte del main, básicamente, para hacer el llamado. Ahora la parte del cyclic interrupt, eso como se ponía, era add new block, se pone acá con un organization block y un cyclic interrupt y se pondría OK. Con un ciclo de tiempo ahí, puede ser el de default. ¿Ya? Y ahora lo que necesitamos es crear un bloque PID compact, que va a tener una diferencia respecto a la del ejercicio anterior. Porque ahora no vamos a sacarlo directamente del bloque de instrucciones, sino vamos a sacarlo de la parte de aquí abajo. Tenemos que irnos a la parte de Technological Objects, bueno, Technology Objects, y acá pones Add New Object, tiene que cargar, y aquí seleccionamos un bloque PID. Entonces aquí vamos a seleccionar el bloque Compact PID como tal y mencionando el video anterior, tenemos que seleccionar alguna versión recomendable que sea menor a la actual. Podría ser la 5, la 4, la 3 sucesivamente. En este caso vamos a usar la 5.0, versión PID Compact 2.2. Se daría a OK y con eso se mostraría este bloquecito de aquí. Bueno, perdón, no se mostraría, pero se crearía lo que es esta carpeta de aquí, el PID Compact, para hacer su configuración. Para hacer el llamado de bloque tendremos que ir a la parte de Instructions, tendremos que ir a la parte Technology, a la parte de PID, Compact PID y arrastraríamos el bloque de acá. Una vez que lo arrastráramos, ahí tendríamos que redireccionar al nombre del PID Compact como tal y con eso ya estaría el bloque seleccionado. ¿Ya? Vuelvo y repito, este bloque es diferente al configurado anteriormente, ya que aquí no vamos a seleccionar un modo manual automático, sino vamos a basarnos en lo que es la autosintonización y la sintonización fina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se configura eso? Acá en la parte de la carpeta del PID Compact tenemos que ir a la parte de configuración. Esperamos que cargue y aquí nos va a salir un montón de parámetros que tendríamos que configurar. Por ejemplo, el tipo de controlador podemos seleccionar la variable que nosotros querramos. Aquí hay la parte de temperatura, presión, longitud, flujo, brillo, iluminación, fuerza, torque, hay un montón de variables. En este caso, como es presión, vamos a dejar en pressure y en unidades de bares. Ya, la parte del input y output parameters como tal, lo dejamos por default, tal como está. La parte de Process Value Settings, ponemos un valor mínimo y un máximo. En este caso, dependería del rango, digamos, de operación que estaría en la planta, pero pusimos un ejemplo de 0 bares a 250 bares, por ejemplo. Luego, la parte de los límites de los valores de proceso, que son los mismos, y el resto que podría ser también por default. Ya, y la parte más importante de la configuración es esto de aquí, las ganancias proporcional, integral y derivativa, al igual que los tiempos que se generan en esto, ya que esto como tal determina el comportamiento del PID. Ya, como tal, estos parámetros los podríamos calcular, sintonizar y con eso ya que el PID funcione. Pero bueno, la idea de usar el PID aquí en el S7500 es que se pueda hacer automática esa autosintonización y con eso ya poder obtener los valores adecuados. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí básicamente es irnos al bloque de commissioning.
Ya, y aquí es la parte donde nosotros realizamos el control PID como tal. Ya, donde se va a mostrar un panel, digamos, de gráfica, donde veremos, digamos, tres señales. La salida, el set point y el valor escalado, que sería aquí en este caso de, las, de la presión medida. Tendríamos la parte del sampling time, que es 0.3 segundos. Y ojo, este sampling time es recomendable que coincida con el tiempo igual de muestreo del cyclic interrupt del PID. Eso sería en propiedades. Se lo puede poner en cyclic interrupt. Y en este caso, como está en microsegundos, se lo pone como 300.000 básicamente. Le darías OK y listo. De ahí, ¿qué más? Tendríamos que configurar la parte del tuning status, poner el set point, los parámetros PID y hacer la sintonización. Pero bueno, eso lo haremos de hermano con el HMI como tal. Entonces vamos a explicar el HMI y de ahí haremos la simulación. Bueno, para la parte del HMI, como tal, esto de aquí es más visual, o bueno, no se va a usar realmente, pero tenemos las imágenes que son para ejemplificar lo que es el proceso. Entonces, bueno, como tal, aquí tenemos lo que es la plantita, tenemos una electroválvula y tenemos un motorcito de aire. Entonces, bueno, en el caso de los IO-fields, se les ha asignado lo que son las variables de presión, o bueno, los sensores de presión, y la presión que es la medida y la ajustada, ¿ya? Que es la que le restamos 1.25 más, ¿ya? En el caso del otro tag, es el set point, que es la variable que nosotros queremos, en la que se setee, y la de abajo sería la salida analógica, que sería la del sensor, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería eso? Y de ahí para agregar las imágenes, bueno, las podemos agregar directamente de la librería de objetos. Y ahí deberíamos de buscar lo que necesitamos. En este caso es una bomba de aire, un tanquecito hidráulico y una electroválvula, ¿ya? Esta permitiría el paso del aire. Ya, ya está explicado entonces el HMI. Entonces, previo a hacer la simulación deberíamos o sea, cargar el programa en el PLC. Pero para esa tarea nos pidieron trabajar con PLC Advanced. Entonces, como tal, esa herramienta, bueno, está incluida en TIA Portal, pero tendremos que abrirla por nuestra cuenta. Entonces, en el buscador nosotros buscamos como PLC Sim Advanced. En ese caso tenemos la versión 3.0. Le damos a abrir y lo que nos va a aparecer básicamente es la siguiente interfaz, donde aquí vamos a trabajar con algunos parámetros. El Online Access como tal se recomienda que esté en PLC SIM activado. La parte de la comunicación TCP/IP no la vamos a trabajar en este momento y el resto de parámetros tampoco. Pero lo que sí nos va a interesar ahorita es establecer una comunicación entre el S7500 con el proyecto como tal. Ya, entonces lo que vamos a hacer es primero darle un nombre de instancia como tal. Podremos dejar el que está por default, que es PLC 1. Y acá nos dice el tipo de PLC, que es un Specified CPU 1500 como tal. Ya, entonces una vez está hecho eso, le daríamos a Start. Y lo que va a empezar a hacer es el PLC Sim Advanced, es buscar la dirección IP del proyecto como tal. En este caso es, bueno, está por default, la que termina en .0.1. Así que tendríamos que esperar que haga la sintonización, o sea, perdón, el reconocimiento y con eso podríamos trabajar. Ya, por ejemplo, ahí ya está reconociendo y con eso ya está detectado. Ya está detectado entonces aquí el PLC. Ya está el 192.168.0.1. Ya no sale en este caso titilando porque todavía no hemos cargado el programa y no está en modo RAM. Ya, ahora, a diferencia de la simulación aquí con PLC Sim normal, no lo vamos a hacer de esta manera, sino vamos a cargar el dispositivo directamente. Ya, entonces mientras eso se carga, ponemos el PLC Sim Advanced un poco más acá y esperemos que cargue TIA Portal.
Ok, ya ahí cargó. Entonces, tendremos que hacer el redireccionamiento del PLC como tal. Tenemos que poner la interfaz Profinet Industrial Ethernet y vamos a intentar con dos casos. Puede ser primero con la conexión directa igual o si no nos funciona puede ser con directo slot. Así que veamos primero esta de aquí. Le damos a Start Research, está intentando hacer conexión y por ejemplo aquí ya no funcionó, entonces, chévere. Haríamos entonces la carga del programa, daríamos a load, ponemos que no, no queremos por default. Ya, está empezando a cargar el programa. Le damos aquí en load. Ya, aquí le damos a Start Module y Finish. Ya, entonces a diferencia del PLC normal, lo que estamos haciendo es simplemente cargar el programa en el Advanced, ajá, para poder ahora sí trabajar. Esperemos entonces que termine de cargar y que se muestre en modo ROM para poder continuar con la explicación. Ya, entonces, después de esta pausa, vemos que ya cargó y tiene que mostrarse el botoncito, o sea, el foco verde. Y con eso ya estaría en modo ROM el PLC. Ok. Vamos a simular también el HMI de paso, porque aquí vamos a setear el set point y, digamos, el valor de medida de la presión. Y una vez que se simule el HMI, pasaremos entonces a hacer el control PID como tal. Ya, recordemos que la parte del control PID está en Technology Objects, PID Compact, y le damos aquí a Commission. Ya, entonces, una vez que ya está en modo ROM el PLC Sim Advance y la parte del HMI como tal, entonces tenemos aquí ya el proceso para trabajar. Ya, ¿por qué nos sale una escala negativa? Recordemos que como está el valor analógico en cero, entonces obviamente el escalado va a ser cero, pero se resta el margen de error que era 1.25, entonces por esto salía negativo. Por ejemplo, si pusiéramos el máximo que es para aproximadamente 27.000, le daríamos a Enter, ya, esperemos que se haga el escalamiento y en efecto es un valor cercano a 250. Ya, en este caso vamos a trabajar con un valor menor. Dejémosle en este caso, por ejemplo, en 8000. 8000 para que sea un escalamiento de una temperatura, perdón, de una presión de 70 bares aproximadamente. Ya, entonces, queremos ahora que esta presión la aumente o disminuya. Podríamos decir que queremos que aumente ligeramente y que pase, por ejemplo, a 85. Le daríamos a Enter y con eso cargaríamos el setpoint. Pero todavía no se hace el control PID como tal. El control PID lo vamos a hacer desde ese parámetro de aquí, desde esta configuración, que es el commissioning. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos entonces algunas tablitas que se van a mostrar y que tendríamos que activar como tal. Primero empezaríamos activando el sampling time, le daríamos a start. Esperamos que cargue, ¿ya? Y con eso entonces empieza a hacer un reconocimiento de la autosintonización. Ya está ahí todo descargando, se muestra aquí el programa, ya, y deberíamos esperar a que cargue. Aquí se muestra el set point y el valor leído. Recordemos que en ese caso el valor del input no va a cambiar porque no hay un sensor físico y el set point está en 85, que es el valor que queremos. Acá no dice que hay un pequeño error, que hay un error de bits como tal. Esto es común que pueda suceder más que nada cuando el set point es un valor cercano a la entrada real. Entonces tendremos que darle a error ACK. Dándole clic a este botón como tal, corregiríamos los posibles errores que suceden. Y nos pide que hagamos la sintonización como tal. Entonces vamos a hacer primero el pre-tonic y después el fine-tonic. Pre-tonic como tal es para hacer entonces la suavización, sí, más que todo para hacer suave la curva de entrada y con eso podremos hacer la sintonización fina. ¿Ya? Le daremos acá entonces a pre-tonic start. ¿Ya? Si no nos deja, entonces podremos pasar directamente en este caso a fine tuning. Y damos a start. Ya, entonces ahí está modo de operación y vemos que aquí se muestra la barra de progreso. Ya, acá también debería ser activado el Enable Manual Mode del PID Compact
Y ahora sí, esto es lo que nos interesa. Se van a mostrar por el momento tres líneas horizontales. La roja como tal, que es la del proceso que está controlando la variable del PID. La verde, que es la señal, en este caso medida, que es aproximadamente 70, un poco más de 70. Y la negra, que está en 85, que es el set point que yo deseo. Ya, entonces, al comienzo se va a ver como que no existe ningún cambio, pero realmente el PID Compact está haciendo una autosintonización, en este caso fina, que se refiere a eso más que nada, para poder hacer como que un auto-tracking. Y el sistema hace un autocálculo de las constantes de tiempo y también los tiempos óptimos para nuestro controlador PID. Entonces, eso puede tomar un poco de tiempo, realmente puede tomar entre 1, 2, 3, varios minutos realmente. Pero lo que hace el sistema es, o sea, se intenta demorarse para hacer la mejor sintonización y obtener los parámetros adecuados. Entonces, después de eso, de que cuando ya la variable, o sea, ¿cómo sabemos que ya está completado? Cuando ya la variable verde y la variable negra, que es, digamos, la salida y el set point, ya están de manera constante, casi iguales, ¿no? Ahí ya se alcanzó, digamos, el valor deseado. Ya, entonces, ya cuando se obtienen esos valores iguales, entonces lo que se podría hacer es guardarlos, cargarlos en el CPU para futuros arranques del sistema ya directamente. Es para no estar volviéndose la sintonización y directamente pondríamos los valores en el PLC. ¿Cómo haríamos eso? Directamente aquí, en el botón de update.pid parámetros, pero obviamente ya cuando esté sintonizado, porque todavía no se cumple esto. Ya, entonces, por el momento, en la salida PID del HMI se mostrará en cero porque como pueden apreciar, la salida roja se mantiene en cero todavía. Pero eso no significa que no está trabajando, sino que todavía está demorando, más que nada por lo que está haciendo la automatización, que muestra acá, ¿verdad? Ya, entonces tendremos que darle acá en error act, otra vez en start, ya, y esperaríamos que entonces la sincronización se vuelva a hacer. Ya, también recordemos que como es un proceso simulado, básicamente es un poco complicado de poder hacer la sincronización, digamos, efectiva, ya que debería haber realmente una variación de la entrada y salida para que se pueda, sí, básicamente controlar. Entonces, como aquí es un valor constante, básicamente puede ser más demorado al momento de estar. Pero básicamente ese es el funcionamiento del PID Compact, que se podría decir que es un poco más eficiente respecto al anterior modo del PID. Y eso como tal es bastante útil para hacer los controles respectivos de las variables que queramos en alguna. Y bueno, podríamos dejar hasta ahí. Bueno, antes de terminar el video, vemos que ahí ya hubo una pequeña variación como tal del valor. Ya vemos que aquí ya se actualizó la salida. Se puso aquí en 27.648, que es casi el tope, se podría decir, como tal, del valor. No es el adecuado todavía porque todavía no hay una variación del set point y de la salida. Ya, pero como tal, esto debería empezar como que a hacer oscilaciones en teoría. Más que oscilaciones, hacer variaciones de la salida de control para poder hacer una igualación entre el set point y la salida. Y eso. Y entonces aquí vemos que ya está haciendo las variaciones. Y eso, como digo, puede tomar bastante tiempo. Y es lo que queremos evitar ahorita. Ya, así que básicamente eso sería cómo trabajar con el PID Compact. Y muchas gracias.